Bien, como hemos dicho, la taxonomía es bastante compleja en hongo, muy dinámica, va cambiando constantemente, y por eso no vamos a hablar de las taxas inferiores, es decir, por debajo del phylum, ¿ya? Pero sí puedo mencionarle que existe otra clasificación que no es natural, ¿ya? Que es un poco más cómoda, sobre todo en el ámbito clínico, que es clasificar por tamaño a los hongos, ¿ya? Pero insisto, esto no es biológico. ¿M? La clasificación por filum, ¿cierto? Familia y órdenes, eso es lo biológico, pero es complejo. Ya, pero ¿cuál es la clasificación por tamaño? Es una clasificación que va a depender si nosotros podemos ver a ojo desnudo, ¿cierto? El organismo fúngico o no. De esta manera entonces tenemos los hongos macroscópicos y microscópicos, muy, muy simple. Ya, los hongos macroscópicos entonces son los que se pueden ver a simple vista, ojo desnudo, y son lo que ustedes ya pueden acá, ¿cierto? Reconocer las setas o callampas, hongos paraguas también, o si es que conocen estos dibujos animados, ¿cierto? Las casas de los pitufos, como pueden ver acá, ¿ya? Son bastante antiguos estos. Bien, ¿por qué es importante en clínica hablar de este tipo de clasificación tan poco natural? Porque en general vamos a ver que infecciones provocadas por hongos no están involucrados estos hongos macroscópicos, ¿ya? Las infecciones por hongo son producidas por hongos microscópicos que luego vamos a ver. Pero esto no quiere decir que estos hongos macroscópicos no puedan provocar daño al ser humano. Lo pueden provocar, pero por no la vía de infección, ya, sino por otra estrategia pueden causar daño al ser humano. Y acá probablemente algunos ya saben de qué le estoy hablando. Me refiero, ¿cierto?, a la intoxicación por consumir setas venenosas, ¿ya? Muchas de estas setas son comestibles, sin ir más lejos, ustedes conocen los champiñones que uno puede comprar en el supermercado, son hongos comestibles, benignos, pero hay especies de setas, ¿cierto?, que son venenosas y pueden producir un daño entonces importante en el ser humano, incluso hasta comprometer la vida, dependiendo de qué hongo venenoso se consumió y la cantidad también que se consumió, ¿ya? En este caso, esta enfermedad, ¿cierto?, producida por consumir hongos venenosos se denomina misetismo, ¿ya? Misetismo. Envenenamiento, entonces, por consumir hongos macroscópicos, venenosos. Y existe otro término también importante que ustedes los conozcan, que es la micotoxicosis. También se relaciona con envenenamiento por consumir, pero en este caso no un hongo venenoso, sino alimentos contaminados por hongos microscópicos, en este caso, microscópicos, que van a producir toxinas que transfieren al alimento. Entonces, el comensal al consumir este alimento contaminado por micotoxina, va también a tener un daño, ¿cierto? Que muchas veces se concentra en el hígado, en el riñón, ¿ya? Hay daño hepático ahí importante. Bien, por otro lado, los hongos microscópicos, entonces, ¿cuáles son? Bueno, aquellos que para ver su estructura necesitamos del uso de un microscopio. Y acá tenemos entonces dos tipos de crecimientos de hongos microscópicos. Los hongos que crecen como organismos unicelulares, y a ese grupo de hongos se les conoce como levadura. Aquí ustedes pueden ver células de levadura. Ya esto es de justamente una Candida albicans que están yemando además. Ahí uno puede ver una célula madre y una pequeña célula hija en formación, eso es una yema, ¿ya? Este es un proceso mitótico y que
el conjunto de estas células, ¿cierto? En un medio de cultivo, la pueden visualizar acá formando colonias que tienen este aspecto blanquecino, son colonias de morfología convexa y de aspecto cremoso o mucoide, ¿ya? Depende de la especie. Así se vería una levadura. Se parece mucho a las colonias de bacterias, ¿cierto? Pero esto es una levadura, de mucho mayor tamaño sus células respecto a las bacterias. Y tenemos hongos que no son unicelulares, ¿cierto? Entre comillas son pluricelulares, que son los hongos filamentosos. Los hongos filamentosos, si uno observa al microscopio, vamos a ver una serie de estructuras alargadas, como estos filamentos que se pueden ver acá, que son lo que se denomina en micología las hifas del hongo. Hifas es el filamento del hongo que ustedes pueden ver se ramifica, ¿cierto? Y forma esta estructura enmarañada de filamentos y junto con también otras estructuras que pueden relacionarse con la reproducción de este hongo, reproducción asexual o eventualmente sexual si tiene la capacidad. El conjunto de todas estas estructuras, los filamentos, estructuras reproductivas, e incluso las esporas son parte del cuerpo del hongo, ya esto es el cuerpo del hongo, entonces y eso en micología se denomina micelio. Y lo que se ve acá es un hongo filamentoso creciendo en un medio de cultivo igual, pero ustedes pueden ver claramente las diferencias respecto a las levaduras, no tienen este aspecto cremoso, sino un aspecto eh, algodonoso, ¿cierto? Como terciopelo, ¿ya? Y pueden ver entonces que esta colonia es de mucho mayor tamaño, crecen muy rápido los hongos filamentosos y son muy, muy invasivos, ¿m? Como se puede ver acá. Bien, ¿por qué son tan importantes en clínica los hongos microscópicos? Porque justamente las infecciones provocadas por hongo, ya, estos son las micosis, ese es el nombre para referirse a las infecciones por hongo, son provocadas por hongos unicelulares o bien hongos filamentosos, ¿ya? O levaduras o bien hongos filamentosos. Y ambas formas de crecimiento son exitosas para colonizar al ser humano, si se adaptan a las condiciones del ser humano, y eventualmente pueden producir daño en el ser humano si tienen factores de virulencia, ¿cierto? Con el cual pueden ejercer ese daño en los tejidos del ser humano, ¿ya? Entonces, esa es su importancia a nivel clínico. Por supuesto, no todas las levaduras y no todos los hongos filamentosos van a provocar infecciones en el ser humano, porque el primer requisito es que logren colonizarlo, ¿cierto? Es decir, adaptarse a las condiciones del cuerpo humano a los 37 grados Celsius y poder nutrirse, multiplicarse y eventualmente ahí producir daño o bien transformarse en microbiota normal. Ya, tal vez esto suena extraño, pero hay hongos que han colonizado al ser humano desde mucho tiempo y han establecido una simbiosis del tipo comensal o mutualista y por lo tanto no provocan daño la mayor parte del tiempo. Ya ustedes saben que la microbiota normal no es inocua por siempre, ya, pero estos hongos pasan a formar parte de la microbiota normal. El mejor ejemplo, Candida albicans, ¿ya? Es curioso, es una paradoja Candida albicans, porque Candida albicans es el hongo más prevalente en infecciones en el ser humano, pero es una levadura considerada parte de la microbiota normal. La mayor parte del tiempo está colonizando cavidad oral, mucosa intestinal, mucosa vaginal y no está provocando daño. Pero claro, hay circunstancias en que este balance, ¿cierto?, de Candida albicans con la microbiota normal bacteriana, con el sistema inmune del hospedero, se rompe y puede haber un daño en algún momento, ¿ya? Pero no es lo más frecuente. Bien, respecto a las levaduras, ya lo hemos dicho, son hongos entonces unicelulares
y que se pueden reproducir asexualmente por dos mecanismos. Yemación, que es el que mostramos en la imagen anterior, o acá lo podemos ver también, nuevamente Candida albicans, formando estas células hijas por yemación, son entonces un proceso mitótico, pero algunas especies también se pueden dividir por mitosis, pero a través de fisión binaria, ¿ya? El mejor ejemplo es Schizosaccharomyces pombe, una levadura que cuando alcanza su tamaño crítico se extiende por la mitad, ¿de acuerdo? Ahora, este hongo tiene importancia clínica, así que no los vamos a volver a ver. ¿M? Pero hongos que sí se reproducen por yemación, Candida albicans, todo el género Cándida lo hace por yemación. Saccharomyces cerevisiae, que es una levadura que probablemente ustedes conocen de sus cursos de biología. Saccharomyces cerevisiae es la levadura del pan, o para algunos la levadura de la cerveza, y ahí se reproduce entonces por yemación. Aquí tenemos dos levaduras de gran importancia clínica, Candida albicans, ¿cierto? Lo hemos mencionado, que por cierto es una levadura que pertenece al filum Ascomycota, como acá se indica, es microbiota normal, pero en determinadas situaciones puede provocar un daño y de ahí que se le reconoce también como un patógeno oportunista a Candida albicans. Y acá otra levadura importante, Cryptococcus neoformans, pertenece al filum Basidiomycota, los hongos más recientes, ¿cierto?, en la Tierra, y ustedes pueden ver acá algo bien particular de esta levadura. Está rodeada por una cápsula. Es una cápsula que evita que los macrófagos alveolares puedan fagocitar esta levadura y por lo tanto es un mecanismo de evasión de respuesta inmune y es un factor de virulencia, ¿ya? ¿Qué provoca Cryptococcus neoformans? Principalmente infecciones del sistema nervioso central. Puede llegar a provocar meningitis. ¿M? Así que las meningitis pueden ser provocadas por virus, bacterias y también hongos. ¿Y qué provoca Candida albicans? Bueno, Candida albicans es una levadura que puede provocar muchos tipos de infecciones que van desde micosis superficiales, como el intértrigo, ya una infección que afecta la piel, particularmente en los pliegues donde se acumula humedad, y puede también provocar infecciones sistémicas, ¿cierto? Puede provocar sepsis, em, diseminarse por torrente sanguíneo, llegar finalmente a órganos profundos e estériles y provocar un daño obviamente más severo, ¿cierto? Con compromiso de vida, ¿ya? Esta habilidad de Candida albicans de provocar infecciones superficiales e infecciones profundas nos dice mucho de sus mecanismos de patogenicidad. Es muy versátil y esto es porque tiene muchos factores de virulencia. Y a pesar de ello, es parte de la microbiota normal. Eso es muy interesante porque tiene muchos factores de virulencia por los cuales podría provocar daño, pero la mayor parte del tiempo está en un estado, ¿cierto? Más bien comensal o mutualista con el ser humano. Bien, una particularidad además de Candida albicans es que si bien por definición se le considera un hongo unicelular o levadura, hay algunos escenarios en que esta levadura cambia de morfología y comienza a crecer como un hongo filamentoso. ¿Ya? Es bien curioso. No es una particularidad solo de Candida albicans, pero no muchos hongos hacen esto. Este cambio de morfología o morfogénesis. ¿M? ¿Y por qué sí es importante tenerla en cuenta? Porque muchos estudios clínicos han demostrado que cuando Candida albicans está como un comensal, esencialmente está en su morfología unicelular, ¿ya? No exclusivamente, pero predomina la morfología unicelular.
Pero cuando Cándida comienza a provocar daño en las mucosas, por ejemplo en una candidiasis vulvovaginal, esta levadura sufre este cambio morfogenético y empieza a crecer también como un hongo filamentoso. Y esto es importante. En la candidiasis vulvovaginal, como ejemplo, vamos a encontrar entonces Candida albicans creciendo tanto como levadura como también como un hongo filamentoso, ¿ya? Y cuando esta levadura filamenta, puede formar filamentos verdaderos, que son las hifas, ¿cierto? Que conocemos en micología, que son largos tubos de paredes paralelas, o bien formar pseudohifas, ya que en este caso el filamento no tiene paredes paralelas y hay puntos de constricción. De hecho, se forman como yemaciones anómalas en que cada yema es muy alargada, atípicamente alargada, y no se desprende de la célula madre. Entonces queda como una cadena de, el símil es una cadena de salchichas, ¿ya? Pero tiene este aspecto filamentoso, así que eh, es un hongo que con esa morfología pseudohifa puede provocar lo mismo que una hifa, invadir más fácilmente las mucosas. Así que este cambio morfogenético, ¿cierto? Se ha relacionado mucho con la virulencia de Candida albicans, ¿ya? Le confiere mayor poder de daño cuando Candida albicans comienza a filamentar, ¿ya? Pero recuerden este aspecto que en las mucosas en que Cándida está provocando daño, podemos encontrar tanto levaduras como algún tipo de estas estructuras filamentosas, hifas o pseudohifas de Cándida albicans. Los hongos filamentosos, por otro lado, son hongos, ¿cierto? Hemos dicho, entre comillas, pluricelulares, aunque lo más correcto es hablar de hongos multinucleados, ¿ya? Estos hongos, ¿cierto? Están entonces conformados por largos filamentos de paredes paralelas, como se puede ver en esta microfotografía. Estos filamentos se denominan hifas, ¿ya? Su diámetro va entre 5 y 10 micrómetros y pueden ramificar como observan en esta microfotografía secuencial. Lo otro importante de mencionar es que estas hifas, ¿cierto? Estos filamentos siempre crecen apicalmente. El crecimiento siempre se va a dar en el ápice de cada una de estas ramificaciones, ¿ya? Y esto es porque es en el ápice donde se concentra toda la maquinaria de síntesis de pared celular, componentes de la pared celular, enzimas de síntesis de polímeros de la pared celular, se congregan en el ápice, ¿ya? Y ahí entonces ocurre la elongación del hongo filamentoso. En una levadura eso no ocurre porque las levaduras crecen en forma isotrópica, es decir, en forma simétrica en todas direcciones. ¿M? Así que solo los hongos filamentosos tienen este crecimiento apical. Estos filamentos entonces van a tener distintas funcionalidades. Cuando los filamentos están adheridos al sustrato del cual el hongo se alimenta, hablamos de filamentos o hifas vegetativas. Entonces son las que se adhieren al sustrato, como en este eh, imagen que pueden ver una frutilla atacada por este hongo filamentoso, ¿cierto? Ahí ustedes pueden ver ese aspecto algodonoso que hice mención unas diapositivas atrás. Y hifas vegetativas lo que estarían haciendo es invadir el tejido de la frutilla, ¿ya? Funcionalidad de la hifas vegetativa, secretar una serie de enzimas líticas que van a ir destruyendo el tejido de la frutilla en este caso, y entonces con ello el hongo va a poder absorber los nutrientes con sus hifas vegetativas y poder alimentarse, ¿ya? Sin ir más lejos, estos hongos que pueden atacar al ser humano y provocar infecciones superficiales, ya no este obviamente, pero otros hongos que se han especializado en atacar piel, por ejemplo, hacen lo mismo. Sus hifas vegetativas penetran las capas superiores de la piel
y secretan enzimas líticas que destruyen algunos componentes y de esa manera el hongo entonces se alimenta, ¿ya? El mejor ejemplo de lo que ocurre, ¿cierto?, en hongos del grupo de los dermatofitos. Eso lo vamos a ver en el curso de AB2 del segundo semestre, que es un grupo de hongos filamentosos que provocan muchas micosis superficiales, ¿ya? Y ahí sus hifas lo que hacen entonces es romper muchos componentes de la piel, entre ellos la queratina, ¿ya? Entonces son hongos que producen queratinasa y van rompiendo la piel y el hongo se puede alimentar entonces de aquel proceso a partir de la piel. Después, como podemos ver acá, el hongo, algunas de sus hifas pueden crecer aéreamente. Ya estas son las hifas entonces aéreas que le dan esto, el cuerpo al hongo, ya esta masa como tridimensional, voluminosa y que en algún momento cuando el hongo madura, esto es un par de días, va a depender de la especie, algunos de estos filamentos van a desarrollar esporas. ¿M? Y ahí hablamos entonces de hifas reproductivas. Así que tenemos tres tipos de hifas, las vegetativas, las aéreas y las reproductivas, ¿cierto? Desde donde emergen las esporas. Todo el conjunto de hifas, estructuras reproductivas y esporas constituye el cuerpo o micelio del hongo, ¿ya? Importante. Bien, estas hifas o filamentos pueden ser septadas o aceptadas. ¿Qué quiere decir esto? Hace referencia, ¿cierto? Las hifas septadas, el término septada hace referencia a la presencia de tabiques que van a estar distribuidos equidistantemente a lo largo del filamento y van a formar entonces estos compartimentos que ustedes pueden ver acá, ¿ya? En las ramificaciones lo mismo y como se muestra en este esquema, en cada compartimento puede haber un núcleo, ¿ya? Pero esto es muy variable porque en otros hongos pueden haber dos núcleos, tres núcleos, y de ahí que es difícil definir esto como una célula, ¿m? A pesar de que está compartimentizado, puede haber más de un núcleo o incluso estos núcleos ser móviles y moverse a través de todo el filamento. Esto es porque los tabiques a veces contienen poros que permiten el movimiento de nutrientes y organelos celulares como núcleos completos, mitocondrias u otros, ¿de acuerdo? Entonces, hay toda una dinámica de movimiento de estructuras celulares, compuestos, a lo largo de toda la hifa, aún habiendo tabiques. Esto es un hongo entonces septado y hongos filamentosos que pertenecen al grupo Ascomycota y Basidiomycota, todos son septados. ¿Ya? Importante eso. Todos los hongos del filum Ascomycota y Basidiomycota que sean filamentosos, sus filamentos van a poseer tabique. El otro tipo de hongo filamentoso es el que tenemos en este esquema acá y ustedes pueden ver claramente que aquí no hay septos. O si hay un septo, va a aparecer uno muy a lo lejos, ya son muy infrecuentes. Y estos se denominan entonces hongos aceptados o cenocíticos. Cenocíticos, es lo mismo. Estos hongos entonces sin tabique, aquí es mucho más difícil hablar de células porque aquí vemos un sincicio, ¿cierto? Un citoplasma con muchos núcleos presentes. Eh, Este tipo de hongo filamentoso se da en este filo, los mucoromicota, ¿recuerdan? O que antiguamente era parte del filum zygomicota, ¿ya? Entonces los mucoromicota o los antiguos zygomicota, todos son hongos filamentosos, son todos filamentosos, pero además cenocíticos o aceptados, como pueden ver acá. Muy importante. Acá solamente una imagen para mostrar cómo estos septos pueden contener poros, ¿cierto? Y
por estos poros, entonces hay movimientos de organelos, estructura, o como se puede ver acá, está pasando un núcleo completo a través del poro del septo. Bien, hemos visto entonces características de las levaduras y de los hongos filamentosos, pero aquí hay un tercer grupo que tenemos que mencionar que son los hongos dimórficos. Como dice el término, ¿cierto? Estos son hongos que tienen dos morfologías, es decir, son o levadura o y son hongos filamentosos también. Ya, estos son hongos que cambian entonces su morfología, pero depende del ambiente en el que crece el hongo. Ya, y esto es muy importante. No solo tienen dos morfologías, filamentoso y levadura, sino que estas dos morfologías nunca están en el mismo ambiente, porque ambas se van a dar en ambientes bien particulares. ¿Ya? Por ejemplo, hay hongos que en el ambiente son hongos, en el ambiente libre, son hongos filamentosos, siempre, como Histoplasma capsulatum. Es un hongo que en el ambiente siempre lo vamos a ver creciendo como una levadura. Ahí están perdón, como un hongo filamentoso, perdón, como un hongo filamentoso. Aquí vemos sus filamentos, ¿cierto? Estructuras reproductivas. Pero cuando este hongo ingresa al ser humano, o cuando uno respira esporas de este hongo, estos hongos llegan hasta los alvéolos, ¿cierto?, de los pulmones, y ahí exclusivamente comienzan a crecer como una levadura. ¿De acuerdo? Entonces, nunca ambas morfologías van a estar presentes juntas, no coexisten. Eso es un hongo dimórfico. Dos morfologías, pero que además nunca coexisten. Están en ambientes o nichos totalmente distintos. Que no es el caso de Candida albicans. ¿Recuerdan? En Candida albicans efectivamente es un hongo que cambia de morfología, cumple con el cambio morfogenético, pero ya lo hemos dicho, esas dos morfologías, levadura y filamentos del hongo Candida albicans, pueden coexistir, ¿cierto? En una candidiasis vulvovaginal es frecuente aislar el hongo creciendo como levadura y también formando hifas o pseudohifas, ¿ya? De ahí que no es entonces Candida albicans, no es un hongo dimórfico en el sentido estricto. Puede que encuentren muchos artículos diciendo que Candida albicans es un hongo dimórfico, pero no es tal. Ya para los micólogos puristas, Candida albicans es un hongo que experimenta morfogénesis, pero no es un hongo dimórfico como lo es Histoplasma capsulatum u otros hongos que tienen esta cualidad.